Buenos días, hoy nos encontramos aquí para trabajar un tema más dentro de la asignatura de razonamiento verbal contigo, quinto año secundaria, un tema que lo encontramos en la página número 55 de tu libro. ¿Sí? ¿Cuál será el tema que trabajaremos el día de hoy contigo? A ver, vamos a ver. Plan de redacción. ¿Qué entendemos nosotros sobre plan o por plan de redacción? ¿A qué le llamamos? ¿Qué es lo que encontraremos? Primero, ¿sabes lo que es o qué significa redactar? ¿Alguna vez has redactado algo? Ya sea una composición, un ensayo, ¿no? O has redactado pues una carta, ¿sí? Y para hacerlo, ¿has seguido los procesos? ¿Sabías que también tienen pasos que debemos cumplir? Y sobre todo, tener una coherencia para que tenga lógica todo lo que escribimos. A ver, vamos a ver. Primero empezamos definiendo qué es redactar. Si nosotros hablamos sobre qué es redactar, podemos encontrar que es poner por escrito lo que se quiere comunicar. Correcto. ¿Qué te quiero comunicar? Por ejemplo, aquí el concepto de lo que es redactar o redacción. Entonces, esto está de una manera estudiada, concisa, coherente, para que tú lo puedas entender. Segundo, para que exista una eficaz comunicación, se debe hacer buen uso ¿de qué? De los signos ortográficos, ¿sí? Pero primero, obviamente, empiezas a hacer un borrador, luego viene la corrección. Igual, para poder crear algo, no fue a primera. Se han tenido que pasar por varios procesos, varios cambios, varias metamorfosis, para luego llegar a una conclusión y tener un producto terminado, ¿verdad? Muy bien. Organizar adecuadamente el texto, es decir, las ideas que sean coherentes una tras de otra y que tengan sentido. Emplear un estilo conveniente a las características del ejercicio, es decir, que no se utilicen tantas palabras técnicas, para que no sea confuso. Una palabra que desconozcamos, a veces por arrogancia, podemos malograr todo un trabajo, ¿verdad? Y siguiente, en plan de redacción interesa especialmente la organización del texto, pues todo texto, para ser comprensible, debe tener organización, un orden de desarrollo de las ideas. Es correcto. Muy bien, seguimos. A ver. Dicho orden responde a los principios de la lógica y debe cumplir con ciertas cualidades, como por ejemplo, coherencia. Imagínate que leamos algo incoherente, no lo entenderíamos y sería confuso. Es decir, no tuviera ni cabeza, ni cuerpo, ni pie. O lo que le llamamos presentación o introducción, ni cuerpo, ni salida o conclusión o cierre, ¿verdad? ¿Qué más? Debe ser preciso. Es decir, no usar o que no exista la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que no se repitan palabras o enunciados. Tercero, concisión, o sea, que sea conciso, que no sea demasiado extenso ni demasiado corto, sino prudente. Y claro, como te lo expliqué anteriormente, no utilizar tantas palabras técnicas que pueden confundir al lector. Además, está determinado por el estilo y la finalidad que el emisor se propone al redactar, por ejemplo, describir un tema, analizar un problema o explicar una situación. Es decir, que te digan, a ver, redacta un día en casa. ¿Cómo empiezas? No vas a empezar. Empecé por la mañana tomé mi desayuno, luego me lavé o me duché o me levanté de la cama. No, tienes que entonces paso por paso todo lo que vas a ir o lo que en este caso has hecho durante todo un día. Lo redactas, luego lo observas, ves que no, lo revisas que no tenga faltas ortográficas, ¿no? Le incluyes algunos textos o algunas palabras para hacerlo más interesante y al final queda, ¿sí? Ok, seguimos. Recuerda, tenemos un personaje muy conocido. De repente quizás lo has visto en película o en un dibujo animado, ¿sí? ¿Y qué nos dice? El objetivo del plan de redacción es medir tu capacidad para establecer las relaciones más adecuadas entre ciertas ideas que se te proponen. Correcto.
¿no? Ahí vas a colocar o vas a hacer uso ¿de qué? De tu capacidad intelectual. ¿Qué más? De modo que ellas pudieran servir de base a un texto coherente. Por tanto, al responder estas preguntas, necesitas poner en actividad tus habilidades de análisis, de síntesis y de evaluación. Muy bien, seguimos. Ejemplo 1. La tala. A ver, vamos a ver. ¿Qué es la tala? Dice. La madera se usa para construir viviendas, muebles, etc. Contamos con distintos tipos de árboles. Las especies más aprovechadas son el cedro y el tornillo. Principales lugares donde se tala. Actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de zonas boscosas. Este texto está en desorden o de repente está ordenado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al momento de leer, ir armando o conectando las ideas o los enunciados. Si nosotros al momento de leer le encontramos sentido y crees que no necesita un cambio, queda como se presenta. Pero si de repente por ahí, de acuerdo a lo que hemos estudiado, según las estructuras, ves que no encaja una idea con otra, pero sí la que está por debajo de ella o por encima de ella, empezamos a ubicarla. A ver, vamos a ver si el orden está tal como aparece en la pizarra. A ver. Empieza de abajo hacia arriba. La tala es una actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de zonas boscosas. Principales lugares donde se tala, contamos con distintos tipos de árboles. Las especies más aprovechadas son el cedro y el tornillo. Y finalmente, la madera se usa para construir viviendas, muebles, etc. Entonces el orden no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Sí? Seguimos. Tenemos ahora el ejemplo 2. ¿Cuál es? El fútbol. ¿Qué es lo que es el fútbol? Dice, una pasión de grandes y chicos. A ver. Igual, tenemos aquí toda la redacción. Ahora la idea es, al momento de leer, ¿está en orden o está para ordenar? Dice, el fútbol es considerado por los sociólogos como un fenómeno de masa. Muchos son los que domingo a domingo siguen de cerca todo tipo de evento futbolístico. Sin embargo, por la gran cantidad de fanáticos que atrae, incluso desde la misma infancia, se ha convertido en un fenómeno social digno de estudios. Es que el fútbol, más que un deporte, es una pasión que se lleva en el alma, como indican los hinchas, quienes además dan origen al lucrativo negocio del balompié. ¿Crees tú que está ordenado o tenemos que ordenarlo? A ver, vamos a ver cómo se presenta. No estaba ordenado. Empieza con el 1, sí. Leemos. El fútbol es considerado por los sociólogos como un fenómeno de masa. Luego nos trasladamos al tercero. Sin embargo, por la gran cantidad de fanáticos que atrae, incluso desde la misma infancia, se ha convertido en un fenómeno social digno de estudios. Luego nos vamos a la 4. Es que el fútbol, más que un deporte, es una pasión que se lleva en el alma, como indican los hinchas, quienes además dan origen al lucrativo negocio del balompié. Y finalizamos con la 2. Muchos son los que domingo a domingo siguen de cerca todo tipo de evento futbolístico. Entonces el orden es 1, 3, 4 y 2. 1, 3, 4 y 2. Así es el orden de este texto. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Estructura del texto. Cuando hablamos sobre la estructura del texto, podemos decir que cada pregunta de esta sección presenta un tema, que le encabeza como título y propone 4 o 5 ideas que guardan relación con dicho tema. Además, los textos muestran generalmente 3 partes. ¿Cuál es la primera? Un planteamiento, que hace también las veces de introducción. Un desarrollo, que es el cuerpo, el contenido, o una conclusión llamada así con el sentido de cierre y no de conclusión lógica. Pero, ¿qué es lo que contiene cada una de ellas? Vamos a verlo a continuación. Tenemos otro personaje que también nos hace recordar algo. Dice, no olvidar. El plan de redacción es un ordenamiento integral y convencional, compuestos por 3 niveles básicos. Lo que ya hemos dicho. Introducción, desarrollo y conclusión. Este es el esquema que utiliza la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento. Vamos a ver, ¿cuál es el esquema? Introducción o planteamiento. ¿Qué es lo que tiene? Presenta el tema que se va a tratar. Formula un interrogante. Presenta un enigma por resolver. Plantea un problema y simplemente se basa
o de qué va o se va a hablar. ¿Sí? Ok, muy bien, seguimos. ¿Cuál es su esquema? Antecedentes, etimología, definición, concepto o importancia, necesidad y causas. ¿Sí? Ok, seguimos. Desarrollo o el cuerpo. ¿Qué es lo que contiene o encontramos o podemos nosotros introducir ahí? Explica el tema planteado en la introducción usando comparaciones, descripciones, clasificaciones, explicaciones, argumentos y ejemplos. ¿Qué es lo que encontramos? A ver, vamos a ver. Tenemos, dentro del desarrollo existen características, clasificaciones o explicaciones del tema en formas. ¿Sí? Muy bien. Y por último, la conclusión o cierre. Dice, cierra el tema desarrollado. Para ello, ¿qué es lo que usa? Una síntesis de las ideas más importantes del desarrollo. Responden la pregunta formulada, resuelven el enigma y proponen una solución al problema. ¿Cuál es el esquema que encontramos? A ver, tenemos ejemplos, síntesis, aplicaciones o proyecciones, comparaciones y recomendaciones. Muy bien. Eso entonces es la estructura de lo que es un plan de redacción. Seguimos. Tipo de planes de redacción. Encontramos aquí al plan deductivo, a la secuencia o cronología, causa, efecto. ¿Sí? Ok. Muy bien, seguimos. Dice, en el caso de que un ejercicio de plan de redacción mencione a un personaje, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que van? Van los antecedentes, que pueden ser él o sus actividades, oraciones que lo representan o dice quién es. Luego, los datos van en el siguiente orden. Lugar y fecha de nacimiento, este es en caso de que exista la redacción sobre un personaje. Informaciones extras sobre el personaje, características propias, aportes o creaciones, análisis de sus obras, influencias en otros. ¿Sí? A. Seguimos. Ejemplo 3. Dice, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Crees que esté ordenado, en este caso, los enunciados sobre Miguel de Cervantes Saavedra? A ver, dice, desde muy niño tuvo inclinación por las letras. Usa muchos tópicos de la época en su obra. Influencia en novelas posteriores. Nació en Alcalá de Henares en 1547. Y la novela de caballería como antecedente de Cervantes. ¿Crees que está en orden? No, ¿verdad? A ver, vamos a ver. El orden correcto es el siguiente. 5, 4, 1, 2, 3. 5. La novela de caballería como antecedente de Cervantes. Nació en Alcalá de Henares en 1547. Me voy a 1. Desde muy niño tuvo inclinación por las letras. Luego 2. Usa muchos tópicos en la época de su obra. Y finalmente, influencia en novelas posteriores. Entonces, este es el orden de esta redacción. ¿Sí? Ok. Hasta aquí hemos trabajado todo lo que es teoría sobre el plan de redacción que se encuentra en tu libro en la página número 55. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver los ejercicios que se encuentran ahí en la página 58. ¿Sí? ¿Listo? ¿Lo tienes? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos de una manera a trabajar. ¿Sí? Vamos a ordenar los enunciados. ¿Sí? Y de esta manera, pues, ver cuál es el orden correcto. ¿Sí? Bien, vamos a trabajar aquí al costado para poder escribir el orden. ¿Sí? A ver, dice, resolviendo en clase. Lee atentamente e indica el orden correcto. 1. Página 58. Desarrollo de la personalidad. A ver. Dice, desarrollo de la personalidad. Ahí, ok. 1. Estructura de la personalidad en la adolescencia. 2. Rasgos específicos de la personalidad durante la adolescencia. 3. Descripción de la personalidad.
4. Clasificación de la personalidad. ¿Cuál crees tú que es el orden? A ver, yo me voy así. Empezamos primero. Estructura de la personalidad en la adolescencia. 1. ¿Qué más? Seguimos. Clasificación de la personalidad. Bien. 4. ¿Qué más? Seguimos. Rasgos específicos de la personalidad durante la adolescencia. Y seguimos. Descripción de la personalidad. 1, 4, 2, 3. ¿Crees que hay ese orden ahí? 1, 4, 2, 3. ¿Cuál es? La C. Muy bien, marcamos entonces la C. ¿Sí? Ok. ¿Listos? Bien, seguimos. 2. Algunos rasgos del lenguaje humano. Igual, lo leemos y vemos si está en orden. Y si no, lo ordenamos. ¿Sí? Los ordenadores, instrumentos y la elaboración de textos escritos. 2. Ventajas y limitaciones del lenguaje escrito. 3. Formas del lenguaje humano, lenguaje oral y lenguaje escrita. Lengua oral y lengua escrita. Y 4. Prioridad funcional del lenguaje oral. A ver, ¿cuál sería el orden para mí? Empiezo primero por 1. ¿Qué dice? 1. Formas. A ver. No. A ver. Empezamos así. Muy bien. ¿Cuál sería el orden aquí? A ver. 3. Correcto. Empiezo. Sería el primero. Formas del lenguaje humano. Lengua oral y lengua escrita. Luego me voy por la 4. ¿Qué dice la 4? Prioridad funcional de la lengua oral. Luego me voy por la 2. ¿Qué dice la 2? Ventajas y limitaciones del lenguaje escrito. Y me voy por el último, 1. ¿Qué dice? Los ordenadores, instrumentos y la elaboración de textos escritos. Hay este orden aquí. 3, 4, 2 sería aquí. 2, 1. 3, 4, 2, 1, sí. ¿Cuál es la alternativa? La D. Muy bien. Seguimos. ¿Listos? Correcto. A ver, seguimos. Las obras de Gabriel García Márquez. Estamos hablando de las obras de Gabriel García Márquez. En esa novela destacan los aspectos fantásticos de la realidad. 2. En 1982 ganó el Premio Nobel de la Literatura. 3. García Márquez es un escritor colombiano nacido en 1928. 4. Se inicia como periodista y narrador de cuentos. Y 5. En la década del 60 publicó 100 años de soledad. ¿Cuál sería el orden aquí? A ver, empiezo primero por 3. Muy bien. Luego 4. Bien. Luego 5. Luego 1. Y luego 2. Sería 3, 4, 5, 1, 2. ¿Hay alternativas? Sí. 3, 4, 5, 1 y 2. Muy bien. La B. Correcto. La B. ¿Sí? Seguimos. Ok. Dice, los artrópodos. A ver. ¿Qué son los artrópodos? 1. Los insectos son artrópodos del subtipo traqueado. 2. Constituyen el grupo más extenso del reino animal. 3. Su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen. Y 4. Tienen 3 pares de patas, antenas y 2 pares de alas. Muy bien. ¿Cuál sería el orden? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a borrar. Y de acuerdo a lo leído, iría así. A ver, dice, los insectos son artrópodos de subtipo traqueados. Muy bien, empiezo con 1. Correcto. Seguimos. ¿Cuál sería el 2? A ver. ¿Cuál sería el 2? A ver. ¿Constituye el grupo más exacto del reino? ¿Crees tú? ¿O su cuerpo se divide en cabeza, la 2 sería el 2 igual.
Muy bien. A ver, dice, constituye el grupo más extenso del reino animal. ¿Seguro? 3. Su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen. Muy bien, sería el 3. O el otro, tiene 3 pares de patas, antenas y... ¿Sería así el orden? O tenemos el otro, que sería de esta manera. 1, 3, 4, 2. A ver, leemos con el segundo. Dice, los insectos son artrópodos del subtipo traqueado. Su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen. Tienen 3 pares de patas, antenas y 2 pares de alas. Los insectos constituyen el grupo más extenso del reino animal. Más lógico, ¿verdad? Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La segunda. Muy bien. En este caso sería la segunda. Correcto. Muy bien. 1, 3, 4, 2. ¿Hay alternativa sí? 1, 3, 4, 2. Sí, la C. Correcto. 5. Especie en extinción. 1. Programas para evitar la extinción. 2. Especies en vías de extinción. 3. Los casos más agudos. Y 4. Preocupación de la comunidad científica. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el orden aquí? Vamos a colocar aquí lápiz para no confundirnos. Muy bien, sería así. Empezamos. A ver, vamos a ver. 2. Muy bien. ¿Cuál es el otro? 1. Correcto. Muy bien. El otro 3 y el que sigue 4. A ver, lo leemos. Dice, especies en vía de extinción. Programas para evitar la extinción. Los casos más agudos y preocupación de la comunidad científica. Muy bien. ¿Hay alternativa que tenga 2, 1, 3, 4? 2, 1, 3, 4. Sí. ¿Cuál es la E? Marcamos la E. Correcto. Siguiente. 6. Ejercicio número 6. A ver. Dice, las bodas en el Japón. Se acostumbra así porque se supone que la mujer tiene los cuernos de los celos y estos deben permanecer ocultos durante la ceremonia. Muy bien. 2. Las bodas son ocasiones muy especiales en todas partes del mundo. 3. La novia también lleva una rígida banda blanca alrededor de su cabeza. Y 4. En Japón se usa normalmente un kimono blanco de largas mangas con estampados multicolores. ¿Cuál sería el orden aquí? A ver, vamos a ver. ¿Sería así? Y este pulmón, a ver, sería 2, muy bien. ¿Qué más? 4, muy bien. Otro, 3 y finalmente 1. Leemos, a ver, 2, empezamos. Las bodas son ocasiones muy especiales en todas partes del mundo. Muy bien. En Japón se usa normalmente un kimono blanco de largas mangas con estampados multicolores. La novia también lleva una rígida banda blanca alrededor de su cabeza. Se acostumbra así porque se supone que la mujer tiene los cuernos de los celos y estos deben permanecer ocultos durante la ceremonia. Muy bien. ¿Existe este orden? 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Sí, en la alternativa A. Muy bien, marcamos la A de la página 59. Ok, seguimos. Ejercicio número 7. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 7? Cúmulos galácticos. A ver, empezamos. Dice, las galaxias no suelen aparecer aisladas y su distribución en el universo no es uniforme. Los cúmulos pueden llegar a tener varios miles de galaxias.
3. Actualmente conocemos docenas de cúmulos que se clasifican en regulares e irregulares. 4. La mayoría de galaxias aparecen asociadas en galaxias de todo tipo y en proporciones variables. Y 5. Los irregulares concentran pares, triples y cúmulos. Muy bien. ¿Cuál será el orden? A ver, empezamos. A ver, sería así. 1, luego 2, luego 4, luego 3 y finalmente 5. A ver, vamos a ver, dice: las galaxias no suelen aparecer aisladas y su distribución en el universo no es uniforme. Los cúmulos pueden llegar a tener varios miles de galaxias. La mayoría de las galaxias aparecen asociadas en galaxias de todo tipo y en proporciones variables. Actualmente conocemos docenas de cúmulos que se clasifican en regulares e irregulares. Los irregulares concentran pares, triples y cúmulos. Muy bien, se suena coherente, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces la respuesta? Hay alternativas que tenga este orden: 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 3, 5. ¿Hay o no hay? A ver, estamos hablando sobre cúmulos galácticos. 1, 2, 4, 3, 5. Sí, la A. Marcamos la A entonces. Muy bien. Seguimos. Ejemplo número 8. A ver, ejercicio 8. ¿Qué dice el 8? El sonido vocal y la música. A ver. Dice: el tamaño y tensión de las cuerdas vocales varía desde el bajo hasta el alto soprano. La voz, el instrumento más flexible y sensible que existe. 3. El sonido vocal musical más alto lo produce el tenor y excepcionalmente el barítono. 4. El sonido vocal es producido por la vibración de las cuerdas vocales en la garganta. ¿Cuál sería el orden aquí? A ver, vamos a ver. Yo he atinado por lo siguiente. Empezamos por 2, muy bien. Luego 4, ¿qué más? Luego 1 y finalmente 3. A ver, dice, empezamos. La voz, el instrumento más flexible y sensible que existe. 4. El sonido vocal es producido por la vibración de las cuerdas vocales en la garganta. El tamaño y tensión de las cuerdas vocales varía desde el bajo alto hasta el alto soprano. El sonido vocal musical más alto lo produce el tenor y excepcionalmente el barítono. Muy bien, se escucha coherente y se ve también así. Hay alternativa que tenga este orden: 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. ¿Sí? La B. Muy bien, marcamos la B. Correcto. Ejercicio número 9. A ver, continuamos con el ejercicio 9. Teoría geocéntrica y heliocéntrica. 1. Copérnico creó la teoría heliocéntrica. Muy bien. Newton formula la ley de gravitación universal basada en los estudios de Copérnico y Kepler. 3. La Iglesia Católica protestó contra el heliocentrismo, calificándolo de herejía apenas apareció. 4. Kepler descubre la órbita elíptica de la Tierra basada en la teoría heliocéntrica. Y 5. La Iglesia Católica hizo la teoría geocéntrica de Ptolomeo un dogma. Muy bien. ¿Cuál sería el orden? Yo lo he ubicado así. A ver. 1. Muy bien. 4. ¿Qué más? 2. 3 y 5. ¿Verdad? Así. A ver, vamos a escribir bien el 5 y 5. A ver, empezamos. Dice: 1. Copérnico creó la teoría heliocéntrica. 4. Kepler descubre la órbita elíptica de la Tierra basada en la teoría heliocéntrica. 2. Newton formula la ley de gravitación universal basada en los estudios de Copérnico y Kepler. 2.
¿Ya? ¿Qué más sigue? 3. La Iglesia Católica protestó contra el heliocentrismo, calificándolo de herejía apenas apareció. Y 5. La Iglesia Católica hizo de la teoría geocéntrica de Ptolomeo un dogma. Muy bien, existe este orden 1, 4, 2, 3, 5. 1, 4, 2, 3, 5, sí, en la A. Marcamos la A. 10. A ver. Neruda y el surrealismo. A ver. Empezamos. Producción juvenil nerudiana, perdón. Producción juvenil nerudiana. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Neruda, un poeta surrealista. El surrealismo, una vertiente del vanguardismo. El vanguardismo del siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial. Producción poética nerudiana, posterior a la Guerra Civil Española. ¿Cuál sería entonces el orden? Yo lo he hecho así. A ver, vamos a borrar el que está en la pizarra. A ver, sería en este caso 4, muy bien, 3, ¿qué más? 2, ¿qué más? 1 y 5. A ver, leemos, dice: el vanguardismo del siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial. El surrealismo, una vertiente del vanguardismo. Neruda, un poeta surrealista. Producción juvenil nerudiana, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y producción poética nerudiana, posterior a la Guerra Civil Española. ¿Existe este orden? 4, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 2, 1, 5. Sí, en la E. Marcamos la E. Muy bien. Correcto. Seguimos. 11. A ver. Ejercicio 11. ¿Qué dice el ejercicio 11? Influencia del poeta español Luis de Góngora y Argote. Y el más importante, Juan del Valle Caviedes, el poeta satírico. Alcanza la segunda mitad del siglo XVII y los comienzos del siglo XVIII. Sobresalen en este lapso Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo. Luis Antonio de Oviedo, conde de la Granja. ¿Cuál sería el orden? Yo lo he hecho el siguiente. A ver, 3, muy bien, 1, 4, 5, 2. A ver, 2. A ver, dice: alcanza la segunda mitad del siglo XVII y los comienzos del siglo XVIII. Influencia del poeta español Luis de Góngora y Argote. Sobresalen en este lapso Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo. Sigue Luis Antonio de Oviedo, conde de la Granja. Alcanza la segunda mitad, y el más importante, Juan del Valle Caviedes, el poeta satírico. Muy bien, entonces existe este orden: 3, 1, 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2. Sí, la alternativa C. Ok, marcamos la C. 12. Hombres de poco sueño. Hombres de poco sueño. A ver, dice: por ejemplo, Napoleón Bonaparte y Tomás Alva Edison solo dormían de 3 a 4 horas. Pero hay quienes no necesitan dormir tanto. 3. Durante una semana en el laboratorio, uno de ellos durmió 2 horas y 47 minutos, el otro unos minutos menos. 4. Casi todo el mundo funciona mejor si tus travesías nocturnas duran de 7 a 8 horas. Y 2. El doctor Oswald ha estudiado a 2 hombres sanos y prósperos que se sienten de maravilla con menos aún. A ver, ¿cuál es mi orden? Yo lo he hecho así. Vamos a ver. 4. Seguimos. 5. ¿Qué más? 3. 2, 1. A ver, vamos a ver. Dice, empezamos. A ver. Casi todo el mundo funciona mejor si tus travesías nocturnas duran de 7 a 8 horas. El doctor
Oswald ha estudiado a dos hombres sanos y prósperos que se sienten de maravilla con menos aún. Durante una semana en el laboratorio, uno de ellos durmió 2 horas y 47 minutos, el otro unos minutos menos. Pero hay quienes no necesitan dormir tanto. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte y Tomás Alva Edison solo dormían de 3 a 4 horas. Muy bien, suena lógico, creo. Si tienes otras respuestas, no te preocupes, tú las marcas y luego lo platicamos igual, ¿sí? El orden es 4, 5, 3, 2, 1. 4, 5, 3, 2, 1. ¿Existe ese orden? 4, 5, 3, 2, 1. Sí, la E. Marcamos la alternativa E. ¿Listos? Ok, muy bien. Seguimos. A ver. Dice 13. Schopenhauer y la voluntad. Sostuvo que la voluntad era el origen del mal y distinguió 3 grados en su camino de superación. La contemplación artística, la compasión y la negación de la voluntad de vivir, con lo que se relaciona con el budismo, que se basa en la oposición de la voluntad, sustrato de los fenómenos y la representación del mundo en la conciencia. Representante del pesimismo con su obra capital, El mundo como voluntad y representación. Pensador solitario, combatió la filosofía académica de su tiempo, que solo tardíamente reconoció su valor. Muy bien, ¿cuál crees que es el orden? Yo lo he hecho así. 5, 1, 2, 4, 3. A ver. 5, 1, 2, 4, 3. Empezamos. Pensador solitario, combatió la filosofía académica de su tiempo, que solo tardíamente reconoció su valor. Sostuvo que la voluntad era el origen del mal y distinguió 3 grados en su camino de superación. La contemplación artística, la compasión y la negación de la voluntad de vivir, con lo que se relaciona con el budismo. Representante del pesimismo con su obra capital, El mundo como voluntad y representación, que se basa en la oposición de la voluntad, sustrato de los fenómenos y de la representación del mundo en la conciencia. Muy bien, ¿existe ese orden? 5, 1, 2, 4, 3. 5, 1, 2, 4, 3. Sí, la alternativa B. Marcamos en la 13 la alternativa B. 14. Yuri Gagarin. A ver, ¿quién será o qué hizo Yuri Gagarin? A ver, vamos a ver. Yuri Gagarin falleció el 27 de marzo de 1968 durante un vuelo de entrenamiento militar. Segundo, cosmonauta soviético. Tercero, a bordo de la nave Vostok 1 efectuó una revolución alrededor de la Tierra. Enunciado 4, fue el primero en llevar a cabo un vuelo espacial el 12 de abril de 1961. Y quinto, esta revolución la efectuó durante un vuelo de 108 minutos. A ver, vamos a ver. Tenemos, mi orden es así. 2, 4, 3, 5, 1. A ver, vamos a ver. Dice, empezamos. Cosmonauta soviético. A bordo de la nave Vostok 1 efectuó una revolución alrededor de la Tierra. Perdón, a ver, empezamos. Dice, cosmonauta soviético. Muy bien. Fue el primero en llevar a cabo un vuelo espacial el 12 de abril de 1961. A bordo de la nave Vostok 1 efectuó una revolución alrededor de la Tierra. Esta revolución la efectuó durante un vuelo de 108 minutos. Falleció el 27 de marzo de 1968 durante un vuelo de entrenamiento militar. Muy bien, el orden es 2, 4, 3, 5, 1. Me parece más lógico. Hay alternativa sí. La A, correcto. 2, 4, 3, 5, 1. 2, 4, 3, 5, 1. Muy bien. Y ejercicio número 15, Frankenstein. A ver, vamos a ver. Dice, aquella noche nació el eterno doctor Frankenstein. 2. Ella pensó esta fábula.
que se haría célebre durante una noche de tormenta en un castillo. 3. Allí, el famoso poeta Lord Byron desafió a un grupo de amigos en un concurso de historias de terror. 4. El primer monstruo surgido de un laboratorio. Y 5. Este se debe a la imaginación de Mary Wollstonecraft Shelley. A ver, ¿cómo es mi orden? Yo lo he hecho así. Vamos a ver. Si estoy o nos equivocamos, yo quiero ver también tu punto de vista, ¿sí? A ver. 5, 2, 3, 1 y 4. A ver, vamos a ver. Dice, este se debe a la imaginación de Mary Wollstonecraft Shelley. Ella pensó esta fábula, que se haría célebre durante una noche de tormenta en un castillo. Allí, el famoso poeta Lord Byron desafió a un grupo de amigos en un concurso de historia y terror. Aquella noche nació el eterno doctor Frankenstein, el primer monstruo surgido de un laboratorio. Muy bien, hay alternativas que tenga este orden: 5, 2, 3, 1, 4. 5, 2, 3, 1, 4. Sí, la B. Correcto, la B. Muy bien. De esta manera entonces es como hemos terminado los primero 15 ejercicios de tu libro, resolviendo en clase. Ok, tú ahora vas a desarrollar la página número 61 hasta la 66. Desde la 61 hasta la 66, que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. No te olvides, por favor. Igual, léelo con bastante atención, relaciona cada uno de los enunciados si están escritos o ordenados de una manera coherente, y si no, tú búscale el orden, ¿sí? Ok, no te olvides, por favor, enviar los ejercicios desarrollados a mi correo, ¿sí? Mediante una foto, que es la mayor evidencia. Si tienes tu punto de vista referente al tema que hemos desarrollado el día de hoy, que es plan de redacción 1 de la página 55, me escribes sin ningún problema, ¿sí? Ok, gracias por permitirme llegar a ti, por trabajar el día de hoy un tema más en la asignatura de razonamiento verbal. Y pues, ¿qué más que decirte? Que te cuides. Si Dios quiere, nos volvemos a ver en una próxima. Sobre todo, no salgas, ¿sí? A obedecer y a estudiar. Falta poquito para poder terminar el año y pues tú ya pasar a otra fase, a otra etapa estudiantil, ¿sí? Te deseo muchos éxitos, que Dios te bendiga, a ti, a tu a papá, a mamá, o a tu familia, a tus hermanos, y pues una vez más, gracias, que tengas buen día. El tema que trabajamos, ¿cuál fue? Plan de redacción. Nos vemos a la próxima.